Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato perturbador sobre la delgada línea que separa al héroe del villano y cómo un acto de aparente valentía puede esconder la más oscura de las culpas. Si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto, les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada historia aquí es un alma que se desnuda, confiando en la discreción de la medianoche. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió un seguidor de nuestro canal, un hombre a quien llamaremos Julián. Su confesión es un nudo en la garganta, la historia de un hombre aclamado como un héroe por su comunidad, pero que en la soledad de sus noches es atormentado por la terrible verdad que solo él conoce. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Julián nos ha confiado, una que los dejará cuestionando la naturaleza misma del heroísmo, está a punto de comenzar. Mi nombre, el que he elegido para esta confesión, que se siente como arrancar una costra de una herida que nunca sana, es Julián. Para los habitantes de mi pequeño y tranquilo barrio, para mis amigos, para mi familia, e incluso para los medios de comunicación locales, soy un héroe. El héroe de la calle Robles me llamaron en el periódico, un hombre valiente, desinteresado, que arriesgó su propia vida para salvar a una familia de un terrible incendio. Recibí una medalla del ayuntamiento, palmadas en la espalda, miradas de admiración donde quiera que iba. Mi historia se convirtió en una de esas anécdotas inspiradoras que se cuentan para recordarnos que aún hay gente buena en el mundo. Pero todo es una farsa, una mentira nauseabunda, porque la verdad atroz que me quema las entrañas cada noche, es que yo no solo salvé a la familia Ramírez de ese incendio. La verdad es que nadie sabe que yo, el héroe, fui quien provocó el fuego que casi los consume. Hasta hace 6 meses, mi vida era insignificante, gris, un hombre de 40 y tantos años, soltero, con un trabajo mediocre en una pequeña imprenta, un trabajo que pagaba las facturas, pero que no me ofrecía ninguna satisfacción. Vivía solo en una casa modesta, la misma en la que crecí, cuidando de mi jardín como única distracción. Era un hombre invisible, uno de esos vecinos a los que saludas por cortesía, pero cuyo nombre apenas recuerdas. Y esa invisibilidad me pesaba. Me hacía sentir como un fracasado, como si hubiera pasado por la vida sin dejar ninguna huella, sin hacer nada que realmente importara. Mis vecinos de al lado eran la familia Ramírez, Carlos, un mecánico amable y trabajador, su esposa Elena, una mujer dulce y dedicada a su hogar, y sus 2 hijos pequeños, Leo de 8 años y Sofía de 5. Eran una familia buena, ruidosa y llena de vida, todo lo que yo no era. A veces, desde mi ventana, los observaba jugar en su jardín, escuchaba sus risas y sentía una mezcla de ternura y una profunda, punzante envidia. Ellos tenían lo que yo nunca había logrado construir: un hogar, amor, un propósito. Yo era solo el vecino solitario, el espectro silencioso que vivía al otro lado de la cerca. La noche del incendio la recuerdo con una claridad fotográfica que me atormenta. Era una noche de otoño, fría y con un viento que soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas secas de los árboles. Yo estaba en mi pequeño taller, en la parte trasera de mi casa, trabajando en una de mis maquetas de barcos, mi único hobby, mi único escape. Había estado soldando unas pequeñas piezas de metal, usando un soplete de gas. Era algo que había hecho cientos de veces, siempre con cuidado, siempre con precaución. Pero esa noche, no sé por qué, estaba distraído. Mi mente divagaba por los caminos de mi propia insatisfacción, de mi soledad. Terminé de soldar, apagué el soplete, o al menos creí haberlo apagado correctamente, y lo dejé sobre mi mesa de trabajo, cerca de un montón de trapos viejos manchados de disolvente y barniz. Un error estúpido, una negligencia imperdonable que nacería de mi propia distracción. Entré a mi casa, me preparé una cena solitaria y me senté a ver la televisión,
ajeno a la bomba de tiempo que había dejado activada en mi taller. Debió pasar una hora, quizás un poco más, cuando un olor acre a quemado empezó a filtrarse en la sala. Al principio no le di importancia. Pensé que sería la chimenea de algún otro vecino, pero el olor se hizo más intenso, y entonces escuché un crepitar extraño, un sonido que no supe identificar al principio. Me asomé por la ventana trasera y lo que vi me heló la sangre. Mi taller estaba envuelto en llamas. El fuego, avivado por el viento y alimentado por los materiales inflamables que guardaba allí, crecía con una rapidez aterradora. El pánico me invadió, un pánico frío, paralizante. Mi primer pensamiento, lo admito con vergüenza, fue egoísta. Mi taller, mis maquetas, mis herramientas, todo se estaba perdiendo. Pero ese pensamiento fue reemplazado de inmediato por un horror mucho mayor. El viento soplaba con fuerza en dirección a la casa de los Ramírez, y las llamas voraces ya estaban lamiendo la cerca de madera que separaba nuestras propiedades, acercándose peligrosamente a la pared lateral de su casa, justo donde sabía que estaban los dormitorios de los niños. En ese instante, mi cerebro se dividió en dos. Una parte, la racional, me gritaba que llamara a los bomberos, que saliera a la calle y pidiera ayuda, pero otra parte, una parte oscura y cobarde, se vio paralizada por una realización terrible. Yo había causado esto. Mi negligencia, mi descuido, era el origen de ese infierno. Si llamaba a los bomberos, si admitía que el fuego había empezado en mi taller, habría una investigación. Descubrirían mi soplete, los trapos con disolvente, me culparían, enfrentaría cargos, quizás la cárcel. Mi vida, ya de por sí mediocre, se arruinaría para siempre. Y el miedo, un miedo abyecto y paralizante a las consecuencias, se apoderó de mí. Durante unos segundos que me parecieron una eternidad, me quedé inmóvil, viendo cómo las llamas saltaban la cerca y comenzaban a prender en el revestimiento de madera de la casa de mis vecinos. Y entonces escuché un grito agudo, infantil. Era la voz de la pequeña Sofía. Ese grito me sacó de mi parálisis. La imagen de esos dos niños, de esa familia inocente, atrapados en un infierno que yo había creado, fue como una bofetada. La culpa y el pánico se mezclaron, creando una extraña y desesperada energía. No pensé, simplemente actué. Salí corriendo de mi casa, no hacia el teléfono, sino hacia la puerta principal de la casa de los Ramírez. Empecé a golpear con todas mis fuerzas, gritando sus nombres. «Carlos, Elena, fuego, salgan». Las luces del interior se encendieron. Escuché voces confundidas, luego gritos de pánico. Carlos abrió la puerta, con el rostro desencajado por el sueño y la confusión. El humo ya empezaba a filtrarse por debajo del techo. «Tu casa está en llamas, Carlos, los niños», le grité. Lo que sucedió a continuación fue un caos borroso de adrenalina y terror. Carlos corrió hacia las escaleras para buscar a sus hijos. Yo entré detrás de él. El humo ya era denso, dificultaba la respiración. Elena bajó las escaleras tosiendo, con la cara tiznada y los ojos desorbitados por el pánico. «No podemos salir por atrás», gritó. Las llamas bloquearon la puerta. En ese momento, una parte de mí, quizás la que buscaba una redención instantánea, una forma de expiar la culpa que ya me consumía, tomó el control. Me convertí en una versión de mí mismo que no conocía, una versión valiente, decidida. Mientras Carlos luchaba por sacar a los niños de sus habitaciones, que ya se estaban llenando de humo, yo corrí a la cocina, empapé unas toallas en el fregadero y se las di. «Pónganse esto en la cara», les ordené con una autoridad que me sorprendió a mí mismo. El fuego se extendía con una rapidez increíble. Se oía el crujido de la madera, el estallido de los cristales. Sabía que teníamos pocos segundos. Carlos bajó con Leo en brazos, pero Sofía, en su pánico, se había escondido debajo de su cama y no quería salir. Sin dudarlo, subí corriendo las escaleras que ya estaban calientes bajo mis pies. Entré en la habitación de la niña. El calor era insoportable. Me arrastré por el suelo, debajo del humo, y la saqué a la fuerza de su escondite. Ella lloraba y gritaba, aterrorizada. La envolví en una manta y la cargué en mis brazos, bajando las escaleras a trompicones justo cuando una parte del techo comenzaba a ceder. Logramos salir todos a la calle, tosiendo, cubiertos de hollín, pero vivos.
Los vecinos ya habían llamado a los bomberos, que llegaron minutos después, con sus sirenas perforando la noche. Yo me quedé allí, en la acera, con la pequeña Sofía todavía aferrada a mi cuello, temblando. Miré mi taller, ahora reducido a una estructura carbonizada, y luego la casa de los Ramírez, con las llamas devorando el segundo piso. Y en medio del caos, de las sirenas, de los gritos de mis vecinos que me llamaban héroe, sentí una ola de alivio nauseabundo. Habían sobrevivido, y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que yo era la causa de todo aquello. A los ojos de todos, el fuego había comenzado en la casa de los Ramírez, quizás por un cortocircuito, quizás por un descuido de ellos. Mi taller, al estar tan cerca, simplemente había sido una víctima colateral. La narrativa del héroe de la calle Robles comenzó a tejerse esa misma noche. Los vecinos contaban cómo me habían visto correr hacia el peligro sin dudarlo, cómo había entrado en la casa en llamas, cómo había rescatado a la niña. Yo, abrumado y en shock, no corregí a nadie. Me dejé llevar por esa versión de los hechos, una versión que me salvaba, que me exculpaba, que me transformaba de culpable a salvador. Los días siguientes fueron surreales. Los periodistas locales vinieron a entrevistarme. Mi foto apareció en el periódico. El alcalde me llamó para felicitarme. Los Ramírez, que lo habían perdido todo en el incendio, me abrazaban con lágrimas en los ojos, llamándome su ángel guardián, diciéndome que me debían la vida. Cada palabra de agradecimiento, cada mirada de admiración, era una tortura, un recordatorio de mi mentira. Yo sonreía, decía que solo había hecho lo que cualquiera hubiera hecho, mientras por dentro la culpa me devoraba. La investigación oficial de los bomberos, como yo esperaba, fue inconclusa. Determinaron que el fuego había sido muy intenso y había destruido la mayoría de las evidencias, pero el foco más probable, según ellos, estaba en la instalación eléctrica de la casa de los Ramírez, que era bastante antigua. Mi taller, al ser una estructura de madera simple y estar tan cerca, simplemente se había consumido rápidamente. Nadie pensó en investigar mi soplete, mis trapos con disolvente. Nadie sospechó de mí. Estaba a salvo, o eso creía. Comencé a vivir una doble vida. De día era Julián, el héroe local, el hombre modesto y valiente que había surgido de la invisibilidad para realizar un acto extraordinario. Recibía el respeto y la admiración de mi comunidad. Pero de noche, en la soledad de mi casa, era Julián, el culpable, el cobarde, el hombre cuyo descuido casi aniquila a una familia entera y que ahora vivía bajo el peso de una mentira monumental. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Soñaba con el fuego, con los gritos de los niños, con el rostro de Carlos y Elena, si alguna vez descubrieran la verdad. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón acelerado, esperando ver las llamas reflejadas en mi ventana. La familia Ramírez, mientras tanto, luchaba por reconstruir sus vidas. El seguro cubrió parte de los daños, pero no todo. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler mientras esperaban. La comunidad, conmovida por su tragedia y por mi heroísmo, organizó una colecta para ayudarlos. Y yo, sintiéndome obligado por mi culpa, contribuí con una suma importante de mis propios ahorros. Un gesto que todos interpretaron como una prueba más de mi increíble generosidad, pero que para mí era solo una pequeña y patética forma de penitencia. Pero mi secreto, esa verdad que solo yo conocía, no se contentaba con atormentarme en mis sueños. Empezó a filtrarse en mi realidad de formas sutiles pero perturbadoras. Comencé a desarrollar una fobia al fuego, al olor a quemado. Un simple encendedor, una vela, la hornilla de la estufa me provocaban ataques de ansiedad. Y empecé a ver algo más, algo que al principio pensé que era producto de mi mente culpable, pero que con el tiempo se volvió demasiado real para ignorarlo. Empecé a ver al fuego como una entidad, como una presencia que me seguía, que me observaba, que me recordaba mi pecado. A veces, en el reflejo de una ventana o en un espejo, me parecía ver un destello anaranjado a mi espalda. Otras veces, sentía un calor inexplicable en una habitación fría. La culpa, al parecer, estaba tomando una forma tangible, una forma que me recordaba que, aunque hubiera escapado de la justicia de los hombres, quizás no podría escapar de otro tipo de justicia, una más antigua y elemental. El heroísmo me había dado una identidad, pero el fuego que yo provoqué amenazaba con consumirla, junto con mi cordura. Los meses que siguieron al incendio
solidificaron mi nueva identidad pública. Ya no era Julián, el vecino invisible, era don Julián, el héroe. La gente me saludaba en la calle con un respeto que me hacía sentir como un impostor. La familia Ramírez, en particular, me adoptó como parte de la suya. Elena me llevaba platos de comida, agradecida hasta las lágrimas. Carlos insistía en que yo era su hermano, su ángel guardián, y los niños, Leo y Sofía, me miraban con una adoración que me partía el alma. Sofía, la niña que había sacado de las llamas, a menudo me traía dibujos que hacía en la escuela, representaciones infantiles de un hombre valiente rescatando a una niña de una casa en llamas. Cada uno de esos dibujos era una obra de arte y una puñalada en mi conciencia. Tenía las paredes de mi sala adornadas con pruebas de mi heroísmo y, para mí, con recordatorios de mi pecado. Mi vida exterior había mejorado drásticamente. Mi acto de valentía me dio una confianza que nunca antes había tenido. En el trabajo, mis jefes y compañeros me trataban con una nueva deferencia. Incluso empecé a salir con una mujer, una compañera de trabajo, que se sintió atraída por la historia del héroe modesto. Por primera vez en mi vida no era invisible, era alguien. Pero esta nueva vida, esta fachada de respetabilidad, estaba construida sobre un terreno pantanoso, y yo sentía cómo me hundía lentamente en él. Mientras mi vida pública florecía, mi vida privada se desmoronaba. El tormento interno se intensificó. Las pesadillas se volvieron más vívidas, más terroríficas. Ya no solo soñaba con el incendio, soñaba que Carlos descubría la verdad y me miraba con un odio puro, o que los niños, ahora crecidos, me señalaban y me llamaban asesino. Despertaba gritando, empapado en sudor, y el olor a humo, un olor fantasma, impregnaba mi habitación durante horas. La fobia al fuego se convirtió en una paranoia debilitante. Desconectaba todos los aparatos eléctricos de mi casa antes de salir. Revisaba la estufa 10, 20 veces. Dejé de cocinar, alimentándome de comida fría. La simple llama de un encendedor me provocaba taquicardia, y la sensación de ser observado por el fuego, esa presencia que sentía en los reflejos, se volvió más insistente. A veces, al mirar mi propio rostro en el espejo, veía por una fracción de segundo mis ojos arder con un brillo anaranjado. Me estaba volviendo loco. O era la culpa, una entidad viva, que me estaba consumiendo desde dentro, quemándome el alma como el fuego había quemado mi taller. La relación con la familia Ramírez se convirtió en la manifestación más tangible de mi tortura. Me invitaban a todas sus celebraciones, cumpleaños, Navidad, reuniones familiares, y yo tenía que ir. No podía negarme sin levantar sospechas. Tenía que sentarme a su mesa, sonreír, escuchar sus constantes agradecimientos y alabanzas, mientras por dentro me sentía el más vil de los criminales. Cada «Gracias, Julián, te debemos todo» de Elena era un látigo sobre mi espalda. Cada abrazo de Carlos, que me llamaba hermano, era sal en la herida, y la mirada inocente de los niños era el juicio más severo de todos. Hubo un momento, durante la fiesta de cumpleaños de Leo, unos meses después del incendio, que estuve a punto de quebrarme. El niño, al soplar las velas de su pastel, pidió un deseo en voz alta. Deseo que el tío Julián sea feliz siempre, porque es el hombre más valiente del mundo. Todos aplaudieron, y yo sentí una oleada de autodesprecio tan intensa que tuve que salir corriendo al baño para vomitar. Me miré en el espejo, con el rostro pálido y sudoroso, y odié al hombre que veía reflejado. Odié al héroe, odié al mentiroso, odié al cobarde. Mi relación con la mujer de mi trabajo, la que había empezado a conocer, no duró mucho. Ella no podía entender mis cambios de humor, mi ansiedad, mis pesadillas. Parece que el incendio te afectó más de lo que admites, Julián, me dijo un día. Quizás deberías buscar ayuda, hablar con alguien, pero ¿cómo podía hablar? ¿Cómo podía confesarle a un terapeuta, o a ella, o a cualquiera la verdad? Mi heroísmo era mi escudo, pero también mi prisión. Finalmente, ella se cansó de mi comportamiento errático y me dejó, y yo volví a mi soledad, una soledad ahora mucho más oscura y poblada por los fantasmas de mi culpa. Empecé a beber más de la cuenta, buscando en el alcohol un alivio temporal, un anestésico para mi conciencia. Pero el alcohol solo avivaba las llamas de mis pesadillas y me hacía más imprudente.
Una noche, después de haber bebido demasiado, me encontré con Carlos en un bar. Él me abrazó, me invitó a otra copa y empezó a hablarme con la voz quebrada de lo difícil que había sido para ellos recuperarse, de las pesadillas que a veces tenía su hija Sofía, del miedo que aún sentían al oler humo. Y entonces me miró fijamente y dijo: a veces me pregunto, hermano, si no fue mi culpa, si no dejé algo encendido, si no hubo un cortocircuito por mi descuido. Esa idea me come por dentro. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Verlo cargar con una culpa que no le correspondía, una culpa que era enteramente mía, fue insoportable. En ese momento, borracho y desesperado, estuve a punto de confesarlo todo. Las palabras se agolparon en mi garganta. No fue tu culpa, Carlos. Fui yo. Yo provoqué el fuego. Pero en el último segundo me detuve. Vi el rostro de mi amigo, su confianza, su gratitud hacia mí, y no pude. No tuve el valor de destruir al único hombre que me consideraba un héroe, de arrebatarle esa última tabla de salvación y reemplazarla con la imagen de mi traición. Así que me limité a darle una palmada en la espalda y a decirle una mentira más. No digas tonterías, Carlos. Fue un terrible accidente. Lo importante es que están todos bien, gracias a Dios. Y al decir gracias a Dios, sentí la más profunda de las hipocresías. A medida que pasaba el tiempo, la mentira se hizo más pesada, no más ligera. Cada día era un acto, una performance. Tenía que interpretar el papel del héroe modesto, del vecino bueno y valiente. Pero el esfuerzo me estaba consumiendo. Empecé a perder peso, mi salud se resintió. Dejé de cuidar mi jardín, dejé de construir mis maquetas de barcos. La alegría había desaparecido de mi vida, reemplazada por una ansiedad constante y un profundo sentimiento de fraude. Mi secreto me aisló del mundo. Me había convertido en un héroe para los demás, pero a mis propios ojos era un monstruo, y esa disonancia era una forma de locura. El heroísmo, que al principio me salvó de las consecuencias legales y sociales de mi negligencia, se había convertido en mi propia celda. Una celda sin barrotes, pero de la que no podía escapar, porque para ser libre tendría que confesar. Y confesar significaría destruir la paz y la gratitud de la familia Ramírez, destruir mi propia imagen, enfrentar el desprecio de todos los que alguna vez me admiraron, y quizás incluso la justicia formal que había logrado esquivar. Y aquí estoy ahora, contándoles esto a ustedes, a las sombras, a la noche, porque ya no puedo más. La fachada del héroe se está resquebrajando. Salvé a la familia Ramírez de un incendio, sí, es un hecho, pero esa verdad está construida sobre una mentira mucho más grande y oscura, que yo mismo provoqué ese fuego. No fue un acto malintencionado, no soy un pirómano, fue un descuido, un error estúpido, humano, pero mi cobardía posterior, mi decisión de ocultar la verdad y aceptar el manto de héroe, eso sí fue una elección deliberada, y es la que me condena. Estoy atrapado en un dilema del que no veo salida. Sí, confieso, aliviaré mi conciencia, quizás, pero a costa de destruir la paz y la gratitud de una familia que ya ha sufrido demasiado. ¿Tienen ellos derecho a saber la verdad, a saber que el hombre que admiran es la causa de su desgracia? ¿O es mejor para ellos vivir con la mentira piadosa de mi heroísmo? Si callo, seguiré viviendo en este infierno personal, consumido por una culpa que me está matando lentamente. Mi acto heroico fue en realidad mi mayor acto de cobardía, y ahora no sé cómo vivir con ello. No sé si merezco la paz, o si mi único destino es ser atormentado para siempre por el fuego que yo mismo encendí. ¿Qué harían ustedes? ¿Hay alguna forma de redención para alguien como yo? ¿O el silencio es la única y terrible penitencia que me queda por cumplir? Y con el peso aplastante de un heroísmo fraudulento, concluye la tormentosa confesión que Julián nos ha revelado esta noche en el confesionario de medianoche. Una historia que nos confronta con la paradoja de cómo un acto considerado valiente puede nacer del más profundo de los miedos, y cómo una mentira, por protectora que parezca al principio, puede convertirse en una prisión para el alma. El relato de Julián es un estudio desolador sobre la culpa, la cobardía y la identidad. Nos obliga a cuestionar la propia naturaleza de lo que significa ser un héroe o un villano, y nos muestra que a veces la línea que separa ambos conceptos es peligrosamente delgada y puede cruzarse en un solo instante de pánico.
Su dilema nos deja suspendidos en una encrucijada moral. ¿Es más importante la verdad, por devastadora que sea, o la paz construida sobre una mentira? Esperamos que esta historia, tan cargada de conflicto interno, les haya impactado y les haya invitado a una profunda reflexión. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano y los dilemas que nos definen, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo que permite que estas voces y sus extraordinarios tormentos lleguen a más personas. ¿Qué consejo le darían ustedes a Julián? ¿Debería confesar la verdad y enfrentar las consecuencias, liberando a su amigo de una culpa que no le pertenece, pero potencialmente destruyendo la imagen que tienen de él? ¿O debe cargar con su secreto para siempre, como una forma de penitencia? Les invito a compartir sus valiosas opiniones y perspectivas, siempre con la empatía y el respeto que una confidencia de esta magnitud merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor y, una vez más, una experiencia que nos sacude ser el portador de este relato tan complejo y tan humano. Nos encontraremos nuevamente, como es nuestra costumbre, bajo el manto protector y siempre escuchante de la medianoche.